¿Qué tal, Luis Alberto Iglesias de Value School? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí otra mañana. Pues aquí estamos para aprender en esta Defensa de la Trinchera, donde hablamos de finanzas, donde hablamos de ahorro, donde hablamos de inversiones, con recomendaciones prácticas y sencillas para poner tu dinero a trabajar. ¿Qué nos traes esta semana? Pues vamos a hablar de los ETF o ETFs en plural, porque bueno, a finales del año 24, es decir, hace unos meses, encontré una noticia firmada por Ángel Alonso en El Economista que decía, sí, la inversión en ETF a través de brokers crece arrea un 33% en Europa en un año. Y luego especificaba un poquito este porcentaje diciendo que la inversión en este tipo de productos alcanzaba un volumen de 266.000 millones de euros, ¡Wow! con un peso especialmente fuerte en Alemania. Según Morningstar, un portal de inversión, de información para ahorradores e inversores, que si el oyente no conoce Morningstar debería ir a consultar, además es gratuito. Según este portal, los fondos cotizados, que es como se llaman también los ETF, ahora lo explicaremos, llevan captados en el año 24 161.000 millones de euros por encima de los 159.000 que ya captaron en el año 21. En fin, que es el producto de moda o el vehículo de inversión de moda. En España todavía no es tan popular como los fondos de inversión, pero como vamos a ver, cumple una función muy parecida. Los ETFs es unas siglas que es Exchange Traded Funds, es decir, son fondos, y aquí el oyente haría bien en pensar que son fondos de inversión, que cotizan, sin embargo, como si fuesen acciones en el mercado con esa misma facilidad de contratación de una acción. Recordemos que el fondo de inversión solo se puede comprar al día siguiente, es decir, tiene lo que se conoce como valor liquidativo. El fondo de inversión, como hay muchas empresas de muchos mercados, de muchas partes del mundo, cuando cierra la jornada es cuando se calcula lo que vale aquello que tiene dentro y se publica el VL, valor liquidativo. Entonces la persona que quiere contratar ese fondo lo va a hacer eso al final del día con el valor publicado de todos esos activos. Con lo cual esto no facilita tanto pues el trading, ¿no? Es decir, la entrada y salida continua de una inversión pues para ganar esos porcentajes pequeños que quizá en volúmenes muy grandes son inversiones lucrativas. En el Tu dinero nunca duerme nunca hablamos de trading porque no es un enfoque que nosotros apoyemos, ¿no? Pero para aquellas personas que quieren tener una operativa más fácil, estos ETF lo permiten porque se negocian en un parque, en una bolsa, en todo el mundo, como si fuesen acciones, es decir, se pueden comprar 24 horas al día, en cualquier momento, comprar y después vender, vender después para comprar, en fin, es lo que se consigue con este tipo de productos y además tienen también unas comisiones muy reducidas porque funcionan como fondos indexados. Bueno, vamos a explicarlos porque son tremendamente interesantes. ¿Cuáles son estas claves, estas características tan particulares de los ETFs que facilitan en gran medida la inversión por parte de particulares, de inversores particulares? Muy bien, pues nos centramos en la F de ETF, que significa fondo. Entonces, el inversor tiene que saber que esto es un vehículo, es un producto de inversión que lleva dentro generalmente una muestra muy grande, muy representativa, pues del activo en que invierta, ¿no? Estos ETFs son muy populares como vehículos de inversión en renta variable. Entonces, el ETF es un fondo que tiene una cesta que está formada por el gestor del ETF a su discreción. Hay muchísimos ETFs, puede haber de todo, porque en cuanto uno escoja una muestra, por ejemplo, de un sector de tecnología o sector financiero, sector de automoción, una muestra grande, puede componer con eso un ETF. Entonces, esto tiene dentro, pues como digo, acciones, puede tener a lo mejor títulos de renta fija, mixtos, es decir, hay una variedad, no voy a decir infinita, pero es enorme. De hecho, el oyente que quiere interesarse por cuál es esta variedad puede irse a una página que es la referencia en internet que se llama Just ETF. Just ETF, J-U-S-T ETF. Just ETF es un portal donde uno puede ver toda la variedad inmensa que hay de este tipo de productos de inversión. Entonces, como funcionan como si fuesen acciones, cuando uno invierte en ETFs va a pagar comisiones igual que cuando comprase y vendiese acciones, es decir, vas a pagar a tu broker por operar. La comisión de corretaje cuando compras para abrir la operación por esa primera operación y una comisión también de corretaje cuando la vendes. Al contrario, acordémonos de lo que ocurre con los fondos de inversión, que no tienen este tipo de comisiones. ¿Ves? Aquí ya vemos una primera diferencia. Una similitud, sin embargo, es que ambos vehículos, tanto los fondos de inversión habituales como los ETF, tienen comisión de gestión. Es decir, el ETF, igual que un fondo, está gestionado por alguna entidad
que cobra por su trabajo. Sin embargo, las comisiones son tremendamente competitivas y lo más normal es que los ETF se negocien a comisiones de gestión tan competitivas como las habituales en los fondos de inversión pasivos, fondos de inversión indexados, con lo cual fíjate que ya combinan algo muy atractivo, la liquidez de una acción para comprar y vender en cualquier momento, la baratura, lo económico de la gestión de los fondos indexados y el abanico enorme de posibilidades que nos da los fondos de inversión, con lo cual tenemos casi lo mejor de ambos mundos y eso explica que en mercados tan desarrollados como Estados Unidos sean mucho más populares casi que los fondos de inversión, que allí se llaman mutual funds. Esto es muy interesante porque efectivamente compone un activo a tener muy en cuenta para todos aquellos inversores que están interesados en el ámbito de la inversión, tanto renta fija como renta variable, porque los ETFs ofrecen un abanico enorme de posibilidades. Hay ETFs de todo tipo y encima, como bien estás comentando, Luigi, comisiones bajas. Esto es muy importante. Claro, esto se presta a cierta confusión. Hay muchas personas que y esto es un inciso que hago, cuando hablan de los ETFs, o bueno, más bien cuando hablan de los indexados, los fondos indexados, los llaman ETFs, ¿no? Invertir en ETFs como sinónimo de invertir en indexados. No es lo mismo, como acabo de explicar. Un ETF en rigor son fondos cotizados como acciones. El que invierte en fondos indexados invierte en un producto muy similar, pero que tiene, de nuevo, el valor liquidativo, las características de un fondo. Por cierto, en España los fondos indexados tienen, como son fondos, la ventaja de la traspasabilidad, es decir, que uno puede traspasar, cambiar de un fondo a otro sin ningún coste fiscal. Cosa que en el ETF no sucede. Ahí está, porque son acciones, es decir, todavía el regulador español no permite que uno deshaga una posición en Repsol, en acciones de Repsol, y las traslade a acciones del Santander. Eso no se puede hacer. Uno tiene que vender su posición en Repsol, pagar impuestos y luego con el remanente, con el dinero restante, comprarse las de Santander después o las de otro tipo de cualquier otra acción, ¿no? Pero esto con los ETFs funciona igual. No se puede hacer. La traspasabilidad es una ventaja que solo disfrutan los fondos de inversión. Bien, permíteme que abunde un poquito en la noticia porque el grueso del crecimiento de los ETF en Europa ha venido de la mano de la difusión de las plataformas digitales o neobrokers o neobancos. Es decir, imaginemos los chavales jóvenes, veinteañeros, veintitantos, que ya empiezan a invertir directamente desde el teléfono móvil con aplicaciones. Y aquí tenemos ya los principales responsables de este auge en países como Alemania o en el resto de Europa. Firmas como Trade Republic, firmas como Scalable Capital, dos brokers alemanes que tienen sede allá, que están ya muy presentes en España y que se han introducido directamente por teléfonos móviles, aplicaciones de negociación de valores, dirigidos a gente que busca facilidad, bajo coste, un público muy joven, por decirlo así, ¿no? Otras marcas importantes que apuestan por el formato ETF, Revolut, N26 o XTB. Es decir, este tipo de firmas de gestión han permitido la expansión tan rápida del ETF en Europa, como digo, especialmente en los jóvenes. Y con una gran ventaja, es que lo han sabido hacer muy bien. En el caso de Scalable Capital o de Trade Republic, que yo los conozco personalmente y son firmas pues muy populares entre los nuevos clientes de la inversión, se están popularizando los planes de inversión. Es decir, estas firmas entienden que el ahorro a largo plazo y la inversión a largo plazo y recurrente es fundamental para hacerlo de forma rentable. Y ofrecen a estos nuevos clientes, muchas veces, como digo, jóvenes, establecer planes recurrentes de inversión en ETFs. Es decir, el joven, el cliente, se da de alta y dice, pues mira, yo me comprometo a todos los meses de mi cuenta que se saquen 300 euros para tal ETF. Un ETF, por ejemplo, que replique al S&P 500. Y la aplicación se lo detrae de su saldo en la cuenta de broker y todos los meses mete sus 300 euritos al ETF que el cliente haya elegido. Entonces, esta forma de automatizar la inversión con costes pequeños en productos muy eficientes por económicos y muy diversificados ha hecho que tenga una popularidad enorme. Manu, tú y yo sabemos que un chico de 20 años pues probablemente ni ha pisado en su vida una oficina de banco, ni la vaya a pisar y no quiere tampoco firmar papeles para invertir ni un duro. Todo lo hace en el teléfono y estas firmas se han dado cuenta de ello y están promocionando estos productos tan fáciles de contratar con mucha fuerza. Pues esto es muy interesante porque es muy sencillo, gracias a este tipo de plataformas, brokers, neobrokers y también neobancos, contratar este tipo de productos a golpe de un clic.
te abre un Eso es. abanico enorme de oportunidades en ese universo de inversión por parte de los ETFs. Eso es, vamos a explicar un poquito más porque esto es una familia de productos. Los ETFs es un miembro de la familia ETP. Los Ujú. ETP son Exchange Traded Products, productos que cotizan como si fuesen acciones en un mercado, ¿de acuerdo? El ETF es uno de la familia, también existen los ETCs y los ETNs. Los ETCs, por explicar la sigla, la C se refiere a commodity o materia prima, es decir, son de la familia de los ETFs, pero se destinan a, por ejemplo, Bitcoin, por Ujú. ejemplo, oro. Es decir, cuando no se plantea el ETF como un muestreo, como una muestra de empresas, de acciones, sino que se dedican a invertir en un solo activo, como puede ser, como he dicho, Bitcoin o el oro. De hecho, muchas personas que quieren invertir en oro, aparte de tener quizá oro físico en sus casas, compran regularmente, a través de este tipo de empresas que hemos mencionado, ETCs, participaciones en los ETCs de oro, porque es la forma más económica y que no exige la custodia de hacerlo. Y los ETNs es otro pariente de esta familia. N significa note. Suelen ser los mismos productos, pero que invierten en cestas de títulos de renta fija, que no dejan de ser deuda. Títulos de deudas de cierto emisor que da una rentabilidad, en fin. Nos quedamos ya sin tiempo para explicar mucho más. Esto es un campo que es muy amplio. He mencionado ya en qué se compone la familia y cómo funciona. En otra trinchera haremos un poquito más de pedagogía sobre esto. Pues importante esta lección de hoy sobre los ETFs y quedas invitado, Luigi, para en próximas sesiones, en próximas secciones, abordar precisamente las características de estos ETFs dentro de esta familia de ETFs, estos ETCs que comentas y estos ETNs que son, bueno, con características y circunstancias especiales que merece la pena pues profundizar en su conocimiento. Muy Como bien. siempre, un auténtico placer, Luis Alberto Iglesias, cómo aprendo contigo. Muchísimas Bueno, gracias. a ti por la oportunidad. Hasta la próxima.